O sea que es conveniente hacer una verificación cada vez que hagamos un tablero o con una envolvente metálica, no necesariamente un tablero, ¿no? Bueno, eso está normalizado, está de acuerdo a la IEC, está 60890. Ustedes tienen ahí un software de Schneider para poder hacer cálculos, de acuerdo a lo que vamos a explicar con las próximas páginas, ¿no? Bueno, esta normativa da algunas pautas para complementar antes de ponernos a hacer el cálculo. Vamos a verificar los límites de calentamiento, vamos a verificar verificación de las propiedades dieléctricas, verificación de resistencias al corto, verificación de eficacia de circuitos de protección, verificación de distancias de aislación de fuga, verificación de la operación mecánica, verificación del grado de protección y intercambio de calor en un tablero. Bueno, todo esto que vimos antes hace a esta normativa. De alguna manera, nosotros hasta ahora todo esto lo estuvimos viendo de acuerdo a la normativa IRA. ¿Qué nos pasa dentro de un tablero? Esta es la envolvente. Dentro de ello tenemos temperatura interior del tablero, compuestas por dispositivos, conductores, barras y demás elementos que generan calor. Ese calor se va a transmitir por tres formas: convección, radiación y conducción. Lo que va a tener ese calor, lo que va a absorber es la envolvente, o sea, la estructura en general metálica de ese recinto, de ese tablero. Entonces acá tenemos conducción de calor, radiación, convección. Estos son los tres elementos que hacen a la conducción de la transmisión de calor dentro de la envolvente. ¿Qué nos pasa adentro? Conducción, radiación es una cosa, convección va a depender de cómo esté distribuido interiormente. La temperatura adentro por convección se va a dar entre los generadores de calor y las superficies de las paredes de todo el envoltorio. Se transmite por aire. Bueno, acá, o sea que para que se entienda, una vez que se está generando calor dentro del tablero, ese calor llega a las paredes de la envolvente, y la envolvente actúa como si fuera un radiador. O sea, es la que va a disipar todo ese calor. Acá la cuestión es así. Si el calor que se genera internamente alcanza a disiparlo a la envolvente, y para mantener una temperatura de cálculo constante, por ejemplo, 40 grados centígrados, con el salto térmico que hay hacia el ambiente, que en general es de menor temperatura, el tablero funciona. Ahora, si eso no alcanza, hay que poner algún método adicional, como forzar las convecciones o enfriamiento, etc. Esto, para que cumpla, se van a dar una cantidad de condiciones. Las pérdidas se tienen que distribuir con cierta uniformidad. Cuando hablamos de uniformidad es que de alguna manera el calor se distribuya en todo el gabinete con cierto grado de uniformidad, que no esté concentrado en un punto. Todo el equipamiento que se instale tiene que permitir la circulación de aire. Por ejemplo, si ustedes en un tablero tienen instalados 20 guardamotores para motores, y esos 20 guardamotores están alineados y pegados uno al lado de otro, sin permitir el pasaje de aire entre guardamotor, podemos llevarlo también al caso de interruptores con termomagnéticos, seguramente no vamos a tener una circulación adecuada de calor y seguramente esos elementos se van a calentar más de lo admisible. Hay una limitación, que esto es para corrientes de hasta 3.150 amperes, o sea que estamos hablando de potencias del orden de los 2.000 kVA de transformador. O sea, la limitación son los 3.150 amperes. Cuando tenemos circulación de grandes corrientes, vamos a tratar de lograr la disposición de tal manera que no se engendren corrientes parásitas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tiene un sistema de barras distribuido y ese sistema de barras está muy cerca de las partes metálicas. Quiere decir que, a pesar de ser un sistema trifásico, cuyos campos magnéticos lejos de las barras se van anulando, pero como tiene una distribución asimétrica y están cerca de las chapas,
seguramente va a haber corrientes parasitas que van a aumentar el calentamiento de ese tablero. O sea que hay que tener precaución en cómo se distribuyen los sistemas de barras para evitar estas cosas. Básicamente tiene que ver con las distancias eléctricas. O sea, lograr cierta distancia de la envolvente de tal manera que se vayan anulando los campos magnéticos. Cuando los armarios tienen aberturas de ventilación, es decir, rejillas, básicamente rejillas, se pide que la salida, cuando ponemos rejillas en un gabinete, siempre tenemos una entrada de aire y una salida de aire. No es una sola rejilla. En general, ¿qué se hace? Se colocan rejillas a nivel de piso, de entrada de aire, y rejillas arriba del gabinete como para salida del aire. Bueno, lo que se pide es que un 10% sea más grande la salida que la entrada en lo que se refiere a secciones de esas rejillas. Las particiones horizontales del tablero se admiten hasta 3. Esto está diciendo que nosotros con las particiones horizontales estamos trabando la circulación del calor, de abajo hacia arriba. Igualmente, cada parte horizontal no es que esté bloqueando la circulación de aire, sino que tiene que tener un 50% de sección transversal como para que el aire circule. O sea, podemos tener compartimientos horizontales, de hecho los tableros los tienen, pero siempre nos tenemos que ocupar de que haya una mínima, un 50% de la sección transversal de ese gabinete que tenga posibilidades de circulación de aire. Esas son las condiciones que, a priori, para poder hacer el cálculo. Bueno, nosotros primero lo que tenemos que saber son las dimensiones, alto, ancho, profundidad. Lo segundo que tenemos que saber es la disposición. No es lo mismo esta disposición que esta disposición. Y desde este punto, donde tenemos un tablero, una envolvente, que tiene acceso por todos lados, y otra cosa es la misma envolvente, pero ya contra la pared, o contra la pared con otro gabinete al lado, y así sucesivamente. Básicamente para ver cómo se distribuye, cómo va a salir el calor de esa envolvente. Por ejemplo, acá los 4 lados. Acá contra la pared tenemos 3 lados. Y cuando tenemos módulos, uno al lado de otro, contra la pared, solamente el que va a evacuar calor es el frente. Bueno, primero hay que definir cómo está colocado ese tablero. La envolvente, con o sin aberturas de ventilación. Lo primero que se define es eso. ¿Va a tener alguna ventilación? Cuando estamos hablando de alguna ventilación es natural, o sea, simplemente rejillas. Nunca están de más una instalación de rejillas en los tableros, por más que el cálculo no haga falta, nos da que la envolvente evacúa el calor correctamente. ¿Dónde están limitadas las rejillas de ventilación? En los lugares donde los tableros están instalados en lugares muy contaminantes, con polvillos, por ejemplo. Ahí hay que ver qué se hace con las cuestiones de ventilación. Pero si el ambiente es limpio y no hay ningún tipo de inconvenientes, bueno, no está de más colocar siempre algunas rejillas como para que circule el calor. Método de cálculo. Determinamos la superficie efectiva de disipación. Básicamente es las dimensiones de la envolvente. Primero, el coeficiente de desclasificación F nos va a estar dado por el nivel sobre el mar. ¿Ah? Potencia de autoconvección. ¿Cómo vamos a determinar la potencia? La potencia va a estar dada en watts, temperatura interior del tablero, temperatura exterior, o sea, el ambiente que nosotros estamos considerando. Y muchas veces en plantas industriales, el ambiente a considerar puede estar en el orden de los 40 grados. Si eso ocurre, no hay que temerle a la cosa. Se toma la temperatura ambiente real. Y como regla práctica, si ustedes están trabajando en la provincia de Buenos Aires, bueno, la temperatura ambiente máxima se puede tomar en 35 grados sin ningún tipo de inconveniente. La superficie efectiva de disipación térmica, a su vez, y el coeficiente K de disipación térmica. Ahora vemos de qué se trata. Pérdidas en los conductores. La potencia del conductor, bueno, ustedes tienen los watts por metro, inclusive acá en el apunte que ustedes tienen hay datos de la disipación de watts por metro de acuerdo a la sección, y eso va a estar corregido por el factor de carga al cuadrado, o sea, cuánta es real la corriente que va a estar circulando por esos cables.
Acá tienen ustedes las tablitas con las distintas disposiciones y acá tienen, de acuerdo a la sección, los watts por metro que puede tener cada cosa. Lo mismo ocurre para interruptores. Acá tiene una clasificación de Schneider, de acuerdo al rango del interruptor, acá tienen ustedes las pérdidas que se van a dar. Y fíjense que las pérdidas se dan por polo, ¿no? Lo mismo, bueno, acá siguen con otro tipo de interruptores. Lo mismo, están dadas las pérdidas por polo. Hay otros tipos de interruptores, siempre esto se refiere a la línea Schneider, distintos tamaños, distintas pérdidas. Por ejemplo, un interruptor NW10N1 y es un interruptor de unos 1000 amperes, de los tipos abiertos, y fíjese la potencia de disipación. Son potencias interesantes, más que importantes, ¿no? Nosotros primero tenemos que calcular la potencia de autoconvección y después la potencia de disipación. Entonces, si la potencia de disipación menos la potencia de autoconvección es mayor que cero, la envolvente no es capaz de evacuar el calor por autoconvección, sino que tenemos calor internamente que no lo vamos a poder disipar. Potencia a disipar. La potencia de disipación menos autoconvección, o sea, lo que tenemos adentro menos lo que podemos evacuar por la envolvente, temperaturas, un coeficiente de seguridad que lo podemos arrancar hasta 1,5. Esto es el criterio que uno quiera. Cuanto más imprecisión tiene en el cálculo de la potencia interna del tablero, bueno, mayor va a ser el coeficiente que tome. Por ahí se va a 1,5. F es un coeficiente de desclasificación. Acá tiene un ejemplo. Datos. Temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura interior máxima, temperatura interior mínima. Se definen las 4 temperaturas que tenemos. Definimos cuál es el tablero, en qué posición se tomó esto. Vamos a utilizar un factor B que está en el apunte, donde, de acuerdo al tipo de instalación, este factor B va a estar dado, estos factores B van a estar dados de acuerdo a qué es lo que están, qué lados están expuestos. El área total es la sumatoria de todas las superficies del tablero multiplicado por el factor B. Es decir, el factor B de cada una de los lados da un valor. Fíjense que el factor B, la parte superior expuesta, es el más grande, porque es por donde más calor sale, por acá arriba. Y después cada uno de los lados del tablero tiene su factor. Bueno, entonces esta área equivalente nos va a dar la sumatoria multiplicada por este factor, nos da los metros cuadrados que tenemos para disipar. Bueno, el coeficiente F de acuerdo al nivel de mar. Deben de tener tiempo de retardo cada Sí, paso. sí, está muy lento, muy lento. Mira, si sigue así voy a agarrar la punta directamente. No, pero venía bien, está bien armado, está lindo pero... Sí, pero no sé por qué se puso tan lento, tan lento. No, se están salteando páginas. Claro, por eso, como que... Se están salteando páginas. Si no, ponelo en modo así de vista previa, así de... Eso, así, ahí.
Bueno, acá sí, ahí está. Pero igual está lento. Esto es lo que hicimos. Bueno, acá están partes de que se fueron perdiendo. Bueno, acá están los cálculos detallados de cada uno de los lados del tablero, cuántos metros cuadrados da, multiplicado por el factor B que corresponde, y ahí sale la superficie. Bueno, los factores que surgen acá, surgen de esta tabla, que ustedes la tienen ahí en el apunte. Coeficiente de clasificación, bueno, F es un coeficiente de acuerdo a la altura que esté instalado el tablero. Arranca en 3,1 o 3,2, fíjese que hasta 1000 milímetros, o sea, hasta alturas de 1000 metros sobre el nivel del mar. Pero arrancamos con 3,1. Bueno, después, la potencia de autoconvección la vamos a determinar como el área multiplicada por la diferencia de temperatura interior y ambiente por un factor K. Ese factor K es un coeficiente de disipación térmica que va a depender de cómo es la envolvente. Si es chapa de acero, inoxidable, plástico o aluminio. En general, en tableros lo que más tenemos es chapa de acero pintado. Entonces, la potencia que vamos a tener de autoconvección nos va a dar 173 watts. O sea que esa envolvente puede disipar hasta 173 watts de potencia. La potencia disipada es la sumatoria de todas las potencias internas que nosotros vamos a considerar. Corrigiéndola, las potencias siempre por el factor de carga. O sea, tenés más o menos en claro cómo va a ser la relación corriente nominal con respecto a la corriente real de servicio, ¿no? De acuerdo al ejemplo que daban los datos que se estaban dando, bueno, esto nos estaba dando que nos da 200 watts. Y la diferencia es mayor que 0. Quiere decir que toda la energía generada internamente, la envolvente no la va a poder disipar. Entonces, ahora vamos a determinar el caudal que hace falta de aire que vamos a tener que inyectar para poder sacar ese calor. Y el caudal está dado por F, por la relación de la potencia, dividido la diferencia de temperaturas en metros cúbicos hora. Y esto nos da, con el coeficiente de clasificación, nos da que tenemos, con un factor de seguridad del 20%, 19,57 metros cúbicos hora. 20 metros cúbicos hora. Tengan en cuenta acá que cuando ustedes van a los catálogos de ventiladores, en general este dato está dado por litros minutos. Bueno, es una cuestión de convertir unidades nada más. Pero en general los datos de las características de los ventiladores están dadas de esa manera, litros minutos. Eso es lo que nosotros vamos a necesitar instalar. Es decir, un ventilador se dan las dos opciones. Depende de lo que yo quiera hacer. Yo puedo tener un ventilador para extracción de aire con una rejilla y una rejilla simplemente para absorción de aire. Es decir, el ventilador de extracción lo pongo en la parte superior y la rejilla de inyección en la parte inferior. Puede ser frontal o puede ser cruzada. Eso depende de cómo esté los lugares que yo tenga para instalar. Y muchas veces, si quiero tener más seguridad, puedo poner un ventilador de inyección y un ventilador de extracción. Es decir, tomo el aire fresco, lo inyecto en la parte inferior del tablero para abajo y en la parte superior coloco un ventilador para extraer ese aire. Esa es la manera de resolverlo. La segunda opción para ver esto es desclasificarlo, o sea, determinar qué pasaría si dejamos todo como está y despejamos la temperatura interior. ¿Qué ocurriría? Haciendo el proceso inverso, llegamos a que la temperatura es de 40,7 grados centígrados. Entonces podemos tomar las opciones. O ponemos ventiladores con ese caudal, o dejamos que la temperatura interna del tablero suba a 40,7 grados centígrados. En este caso es un caso muy límite, está muy, muy cerca de los valores. Muchas veces esto se puede trabajar con temperaturas superiores. Si yo tengo equipamiento interno, donde por catálogos me permiten trabajar con temperaturas superiores, por ejemplo 45 o 50 grados, y bueno, trabajamos a esa temperatura. Lo que pasa es que no todo el equipamiento eléctrico a instalar está preparado para esas temperaturas.
Ustedes toman un PLC, por ejemplo, y un PLC está preparado para trabajar con más de 50 grados, o algún interruptor. Pero hay equipamiento, por ejemplo, interruptores. Cuando hablo de interruptor con protección electrónica. Cuando hablamos con protección termomagnética, no. En general, no puede funcionar a temperatura superior a los 40 grados. Bueno, acá ustedes tienen los datos de este cálculo hecho con el software. Básicamente, con el software hacen esto, y este ya insisto, esto es un cálculo muy fino donde las disipaciones son mínimas y estamos, digamos, jugando con valores muy chicos. Yo espero que de acá a fin de año, si nos dan los tiempos, y a ver cómo nos dan los tiempos de trabajo más que nada, donde nosotros con esto tenemos un tema real, que es la disipación de una envolvente, pero con un variador de frecuencia de 500 caballos, instalado internamente, más los filtros por armónicos, filtros de línea, más interruptor, más contactor, más cable. Bueno, para que se den una idea, la disipación de un variador de frecuencia de 500 caballos está en el orden de los 10 kilowatts. Internamente saca 10 kilowatts. Un kilowatt más se lo lleva el filtro de línea. Y otro kilowatt más se lo llevan entre interruptores y contactores. Bueno, las condiciones de instalación, por ejemplo, de ese variador de frecuencia es que tiene forzadores de aire internos propios, que con ventilación interna propia disipa el calor interno del variador. A su vez, ese calor se evacúa por arriba. Entonces, la primera opción que se hizo es colocarle en la parte superior, imagínense, una caja cuadrada, que es el variador, metido en una envolvente, que es otra caja cuadrada. Entonces, en la parte superior, la primera opción es colocarle una chimenea. O sea, todo el calor que se va a ventilar por dentro del variador va para una chimenea, que a su vez se prolonga hasta el techo y el calor sale por ahí. Entonces, la primera estimación es que el 75% del calor generado se va a ir con esa ventilación. La siguiente opción que se tomó fue instalar dos ventiladores, uno a la entrada y otro a la salida, de un tamaño importante, creo que son de 30 o 35 centímetros de diámetro, tanto para inyección de calor como para salida de calor. Uno está abajo y el otro está arriba del gabinete. La tercera opción es que se hizo, como en la planta donde se va a instalar esto, hay agua que se utiliza para producción. Y como esa agua está a una temperatura de 20 grados, contra una temperatura de 35 o 40 grados exterior, lo que se hizo fue fabricar un condensador, básicamente lo que se usa en aire acondicionado, simplemente con ingreso y salida de agua. Y eso nos da una determinada potencia que es variable, de acuerdo a la temperatura ambiente y de acuerdo a la temperatura del agua, pero digamos que eso de alguna manera ayuda a enfriar el ambiente interno. Y a su vez el gabinete, el tablero, está colocado la composición es de estas características. La diferencia es que esto está separado de la pared y son 6 o 7 módulos. Bueno, el módulo que lleva el variador de 500 caballos está en un extremo. Es decir, si la chimenea con la que evacuamos calor no alcanza, tenemos los ventiladores de circulación. Si los ventiladores de circulación no alcanzan, tenemos el condensador instalado para refrigerar, también ayudar con agua. Y si eso no alcanza, el plan C es, se lo coloca a un extremo para tener una cara lateral libre para poder instalar un aire acondicionado exterior. Se están haciendo los números, los cálculos, si llegamos antes de fin de año con todo esto en papeles, bueno, se lo vamos a mostrar. Igualmente se toman todas estas opciones. No nos quedamos solamente con un solo cálculo y no le creemos demasiado a lo que dice el fabricante, en este caso Siemens. Siemens dice, ustedes instalan esto en una envolvente de 1 metro por 1 metro por 2 metros 20 y esto funciona. Bueno, no le crean. La realidad nos muestra que con estas cosas que siempre hemos tenido inconvenientes por sobretemperatura. Y entiéndase que un variador de frecuencias de 500 caballos es un equipo muy costoso, ¿no? Entonces es preferible tomar varios caminos de disipar el calor, invertir en eso, que llevarnos una sorpresa de que se nos plantee, no se nos esté plantando en plena producción un variador de esos. Así que todo esto trae su complejidad. La recomendación que yo les hago en esto es que cada vez que tengan en tableros equipamiento que disipe mucho calor,
hagan las cuentitas. Hagan las cuentitas antes para evitar sorpresas, ¿no? Es un tema simple. Es un tema simple, es un tema fácil. Hay que sentarse y jugar un poquito con el software, nada más. En el trabajo práctico, uno de los tableros de ustedes, un módulo que ustedes tomarán, harán las verificaciones. Seguramente lo van a tener que hacer para el más comprometido, donde haya más potencia, ¿no? Ustedes no tienen variadores de frecuencia, no tienen nada de ese tipo de cosas, pero tienen interruptores importantes, ¿no? Un segundito. Así que bueno, jueguen un poco con eso y verán de qué se trata. Es altamente recomendable cuando tienen alguna duda que ustedes hagan estas cuentitas. Tienen el software ahí, el software es fácil de usar, es sencillo, los cálculos son muy fáciles, muy sencillos y les permite sacarse algún dolor de cabeza. Esto también es válido cuando los tableros se instalan en lugares fríos. También nosotros tenemos temperaturas mínimas de funcionamiento, donde nos dicen el rango de funcionamiento de un determinado equipo son 20 grados a 50 grados. Bueno, los 50 grados son para las temperaturas altas, pero los 20 grados son para la temperatura baja. Bueno, en ese caso, el cálculo es al revés, hay que poner resistencia. Entonces habrá que determinar de la misma manera que esto, a ver qué cantidad de resistencias tengo que poner para calentar. En general, resolver los problemas por bajas temperaturas es mucho más sencillo. Es mucho más. Entonces, imagínense que una baja temperatura con una resistencia en general de 100 a 200 watts instalada en el tablero, está perfectamente resuelto el tema, ¿no? Cuando se instalan ventiladores, como el caso que les expliqué, cuando se instalan condensadores, en general todo eso tiene que estar acompañado de termostatos. Los termostatos pueden ser a perilla, que son muy baratos, por contacto directamente contra la superficie. Se instala el termostato, se regula una temperatura y cierra un contacto. O termostatos digitales, que por ahí estamos hablando de un termostato, o más que nada un combistato, lo que se usa en aire acondicionado. Cuesta aproximadamente uno digital, debe estar costando en el orden de los 5.000 pesos, una cosa así. Que se sensan la temperatura a través de una PT100 y tienen indicación y regulación de contactos para el funcionamiento. Bueno, es conveniente cuando se instalan equipos de agregados para refrigeración del tablero, instalar este tipo de equipamiento. Simplemente para que los ventiladores no estén funcionando todo el día, o por lo menos que funcionen 6 meses, o por las que usted tiene temperaturas elevadas. Y después en otoño e invierno no estén funcionando al cuerpo. Lo mismo si utilizan sistemas de agua. ¿Por qué uno se mete con los sistemas de agua? Es la primera pregunta que uno hace cuando se mete con estas cosas. ¿Hay disponibilidad de agua tratada o de agua de uso normal en la planta industrial? Y muchas veces sí, la mayor parte de las veces sí usan el agua para refrigerar, para una cantidad de cosas, y uno tiene una canilla disponible, una canilla porque es una cañería, donde puede derivar esa agua y poderla hacerla recircular. Sin tirarla, obviamente. Esto simplemente se circula el agua, es un circuito cerrado, ¿no? Muchas veces hay plantas que necesitan agua tratada y a una determinada temperatura, con lo cual tienen torres de enfriamiento para lograr mantener un determinado nivel de temperatura del agua. Bueno, antes de meterse en proyectos de aire acondicionado, complejizar la cosa, busquen la solución del agua. El agua con serpentinas. Ya no estoy hablando de condensadores, sino de una simple serpentina de caño de cobre aletado instalada en un tablero hace maravillas. Aunque ustedes no lo crean, maravillas. Eso ustedes lo acompañan con una electroválvula conectada a este combistato, de tal manera que si hace falta, pide porque hay que refrigerar, bueno, se abre la electroválvula y empieza a circular agua, tampoco para hacer circular agua al cohete. Pero cuando tienen las cuestiones de calor que se puedan generar en tableros, préstenle mucha atención. Préstenle más atención a eso que a otra cosa, porque se van a ahorrar unos cuantos dolores de cabeza. Bueno, con respecto a esto no hay mucho más que decir. ¿Sí? Consultas, dudas, si no, seguimos con otra cosa. ¿Se entendió el tema? Es muy sencillo. Con respecto a lo que decías de la serpentina de agua, también, por las dudas, por si alguno no lo vio, además tiene que ir acompañado de una bandeja colectora de condensado. Sí. Con la diferencia de temperatura va a empezar a condensar y a chorrear agua. Y hay que conducir esa agua condensada a algún otro lugar que no sea dentro del tablero. Sí, se condensa. También es recomendable que los mismos soplen aire sobre esa serpentina, ¿no? Para disipar mejor el calor y el frío, digamos, ¿no? Exacto. Y con algún filtrado previo también para que no se tape la serpentina de pelusa, tierra y esas cosas. Generar como un mini aire acondicionado sería. Bueno, nosotros vimos estropearse variadores de frecuencia de 200 caballos por cuestiones de temperatura.
de no respetar la adecuada disipación e instalar y destruirse un variador de frecuencia de $40.000, ¿no? No es un chiste. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Ahora sí, volvimos. Ahora volví. Ahí volvimos. Nos habíamos quedado frisados. Sí, estamos con problemas. Hicimos el trabajo con un aire acondicionado, porque había que disipar algo así como 1500 watts, una cosa así. Cuando hablamos de aire acondicionado, son aire acondicionados integrales, o sea, se acopla al tablero, por un lado saca el calor y por el otro lado enfría, es una recirculación dentro del propio tablero, son adaptables a... y bueno, ganamos la obra, pero como el aire acondicionado se había cotizado aparte como opcional, nos dijeron, bueno, hagan la obra, hagan el trabajo, pero sin aire acondicionado. Le dijimos que no lo vamos a hacer, sin aire acondicionado no se hace. Bueno, se perdió. La hizo otro proveedor. Bueno, a los 3 meses le vendimos el aire acondicionado, porque era fija de que la cosa no iba a funcionar. Y arriesgarse a instalar una agarra a alguien, le está diciendo, no va a andar, tenés problemas, y el tipo no, se insiste, no, lo vamos a hacer. Uno por cierto, respeto profesional y porque tiene ganas de irse a dormir tranquilo de noche, le dice, no, mira, déjalo, en el trabajo no lo vamos a hacer, hacelo con. Así que de cada vez que tengan estas cuestiones, prestenle mucha atención. Bueno, por mi parte nada más, te dejo, Enrique, Bueno. A cargo, seguís vos, que yo tengo una noche complicada, me tengo que hacer otras cosas. Bueno, okay. Bueno, chicos, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Me retiro, hasta luego. Hasta luego. Bueno, el tema que vamos a ver es el otro apunte que les mandamos. ¿Ahí están viendo el apunte? Sí, se ve. Bueno, la idea es que recorramos juntos este apunte de transformador de potencia, donde vamos a ver algunas cosas nuevas, algunas otras cosas ya la vimos o se charlaron cuando vimos el tema de protecciones y coordinación de protecciones, pero ahora más que nada focalizándonos en los transformadores de potencia y en la forma de instalación física de estos transformadores de potencia del cliente, de potencia de distribución y de potencia de subestaciones de alta y muy alta tensión. Y ver un poquito la problemática y todo lo demás. Vos, Jorge, de esto tenés más conocimiento porque andás más en el tema, así que vamos haciéndolo juntos. Bueno, en principio, los transformadores, como ya sabemos, la función esencial que tienen es transferir energía en forma electromagnética, energía a frecuencia industrial, desde un circuito a otro circuito eléctricamente separado y modificando sus características de la energía que va a transmitir. ¿Para qué? Para facilitar la transmisión y la utilización. Es decir, elevando la tensión o disminuyendo la tensión según convenga. Entonces, en todo el sistema de distribución lo que se va a dar en los circuitos de baja tensión, en donde vamos a tener de media a baja tensión, estaremos generalmente transformando en 13,2 o 7,2, 3,3 o 2,3 a 220, 380. También podemos llegar a tener transformadores para distribuir tomando de la red distribuidora de 13,2 a 2,3 o 3,3 para alimentar algún tipo de motor de gran potencia. En el medio está la distribución de alta tensión a media tensión, que se va a dar por arriba de los 100 kV. En nuestro caso, generalmente la distribución está en 132, 220, 500 kV, para bajarla a 132. Y de 132 después la bajan a 13,2. Entonces aquí tenemos los tres umbrales, los 4 rangos de alta tensión, de distribución, que es baja tensión, media tensión, alta y muy alta tensión. Bueno, entonces, los niveles de tensión, como les dije, llamamos baja tensión, sistemas hasta 1000 volts. Media tensión son sistemas entre 1000 volts y 36 kV. Algunos también pueden llegar a considerar valores un poco más altos, de hasta 72,5 kV, pero el límite sobre todo lo impone
la complejidad y el salto técnico de las protecciones y los equipamientos que utilicemos. La alta tensión ya estamos hablando de sistemas entre 132 y 360 kV, y ya la extra alta tensión por encima de los 500 kV, donde aquí se va a dar para el caso de transporte de energía de grandes distancias. Arranquemos a charlar un poco de los transformadores de media tensión a baja tensión. La potencia de estos transformadores arrancan del clásico 315 kVA hasta un máximo de 4000 kVA. Este valor de 315 kVA justamente corresponde a la potencia mínima de los transformadores para alimentar a un cliente, una planta industrial o un edificio, siendo que esta es la potencia mínima requerida por las empresas distribuidoras para poder contratar en media tensión. Esto, como ya vimos antes, depende de una ecuación económica para justificar la instalación en media tensión. La máxima potencia a tener en baja tensión, lo más recomendable es que los transformadores no superen los 2500 kVA. Esto más que nada es por los altos niveles de cortocircuito que vamos a tener del lado de baja tensión, que van a estar del orden de los 70 kA. Y esto aumenta muy sensiblemente el costo de los tableros, ¿no? Los interruptores por su nivel de corto que vamos a estar teniendo. Y en general, como veníamos charlando, lo venimos manejando en los trabajos prácticos, les habíamos dicho que tratemos de mantener transformadores, es preferible tener, aunque podamos abastecernos con un transformador de 2500, a veces es conveniente, por una mejor flexibilidad de operación, trabajar con transformadores de 1500, 1600 kVA, tener dos transformadores que lo que vamos a conseguir son niveles de cortocircuito más bajos, llegando al orden de los 35 kA, y con eso reducimos el costo de los tableros. Acuérdense que los tableros no solamente es el equipamiento, sino también la verificación de barras, todo tiene que verificar para ese nivel de cortocircuito, los aisladores, los soportes, todo se va encareciendo. Los transformadores de más potencia, de 2500 kVA, se justifican tenerlos para circuitos de barras de baja tensión, en 380, por ejemplo, en el caso que tengamos que utilizar arranques directos de motores de baja tensión de potencias elevadas, en el orden de los 400 o los 500 kW. Pero, como también lo veníamos diciendo, estos motores es muy difícil que se justifique que sean alimentados en baja tensión, sino que conviene alimentarlos en media, en 2,3 o 3,3 kV. Con esto vamos a disminuir la sección de los cables y los conductores, y vamos a trabajar muchísimo mejor y no tener que trabajar en baja tensión. Y el nivel, los valores de corriente también van a ser más chicos. Potencias superiores a 2500, llegando a los 4000 kVA, van a corresponder a transformadores para alimentar ya algunos procesos muy particulares dentro de una planta, como pueden llegar a ser trenes de laminación en una planta siderúrgica, o un horno de templado en una planta procesadora de vidrios, donde va a requerir una gran potencia. Pero hay que tener en cuenta que un interruptor de baja tensión, en 380, para un transformador de 4000 kVA, debe operar corrientes de hasta 6000 A. Y los niveles de cortocircuito son superiores a los 100 kA. Con lo cual, imagínense las verificaciones de barras, los tamaños de barras, de aisladores y todo que tenemos que tener para que puedan soportar los esfuerzos dinámicos que vamos a tener dentro del tablero, que tenemos que soportar dentro de ese tablero. Entonces todo se va complicando más. Pero bueno, a veces puede darse el caso. Las características constructivas de estos tableros de media tensión a baja tensión pueden ser en aceite o secos. Los transformadores. Sí, los transformadores, sí. Los transformadores pueden ser en aceite mineral o siliconados, y en ambos casos son para uso interior o exterior. Los que son siliconados tienen la ventaja que el aceite tiene un nivel más elevado del punto de ignición que el aceite mineral. Entonces son un poco más seguros en cuanto al peligro de incendio. Los transformadores en aceite, en todos los casos, requieren de una instalación de un sistema de recolección del aceite para, en el caso de derrame y en lugares cerrados, un eventual sistema de extinción de los incendios de este aceite derramado y prendido fuego, además. En el caso de los transformadores secos, normalmente son en resina epoxi y son exclusivamente para uso interior. O cabinados, pero es lo mismo, en cabinas especiales y totalmente estancas, que lo podemos usar en el exterior, pero en realidad el transformador tiene que estar completamente cubierto, no puede estar a la intemperie. Aún así, en intemperie pueden llegar a ser cabinados, pero ya este cabinado que se les hace a los transformadores secos obedecen solamente a cuestiones de seguridad y de contacto para mantener las distancias seguras en cuanto a los operarios que puedan circular alrededor del transformador. O en un edificio, en lugares más chicos, en ambientes más chicos, porque en general le van a dar un rinconcito bastante apretado para poner los transformadores. Entonces, ustedes lo pueden cabinar,
y con eso podemos bajar las distancias de seguridad que de otra manera tendríamos que respetar. Como les decía, estos transformadores secos se utilizan en edificios públicos, hospitales, shoppings, lugares dentro de una planta industrial también, y tienen que tener algunas determinadas condiciones de seguridad contra incendio, ¿no? Alarmas y sistemas de extinción son aconsejables. Aunque muy rara vez puede ocurrir que un transformador de aislación seca se prenda fuego o explote. Yo no conozco casos. El uso de estos transformadores de aislación seca está limitado al rango de potencia, o sea, para media tensión a baja tensión, y la máxima tensión del lado primario llega hasta los 33 kilovolts. Bien, hablemos un poco de las protecciones propias de los transformadores. Siempre hablando de transformadores de media tensión a baja tensión. Para los transformadores que están en aceite, que alimentan una planta industrial, es decir, que están administrados por el cliente, y dentro de ese rango, estos son fundamentales para esa industria o para ese cliente, por lo cual es recomendable que tengan protecciones propias típicas de estos transformadores. Las protecciones típicas propias son, por un lado, la protección por temperatura, la protección por el bajo nivel de aceite y la protección del relé Buchholz, que es por fallas incipientes en el bobinado. Este criterio es muy distinto al que utilizan las empresas distribuidoras de energía, que para su red de baja tensión, por lo general tienen 2 o 3 potencias normalizadas y pueden llegar a ser transformadores de 315, 500 o 1000 kVA. Estos son los transformadores que están en las cámaras, subterráneas que están por la calle, que ustedes lo ven acá, o en la provincia los vemos que están colgados en los pórticos, en donde la elevada cantidad de transformadores instalados en sus redes de distribución no permitiría que pudieran poner todas estas 3 protecciones en cada transformador y cómo controlarlo. Entonces, en general lo que tienen es un gran stock de transformadores, claro. Y en caso que se pinche un transformador, sacan uno y ponen el otro, y ya está. No ocurre lo mismo con el cliente, ¿no? O una planta industrial o un edificio. Si se me llega a quemar o a quedarme sin aceite o tener fallas incipientes y después tener algún problema mayor, bueno, me quedo sin transformador directamente. Pero la compañía distribuidora tiene un stock de transformadores disponibles como para poder intercambiarlos. Y la instalación de todas estas protecciones anteriores que habíamos hablado tendría un costo adicional por cada transformador y además sería impracticable el seguimiento de todas esas fallas. Bien. Para el caso de los transformadores de aislación seca, la única protección que tiene es la medición de la temperatura dentro de sus bobinados. Los bobinados vienen ya equipados con unos sensores, las PT100. Exacto, las PT100. ¿Cómo se llaman? No me sale ahora el nombre. Pero tienen las PT100, que son los que monitorean la temperatura en forma permanente. Y de ser necesario en la apertura, ¿no? Claro, si es necesario la apertura. Y también en el caso que se utilicen para clientes particulares, bueno, las distribuidoras por lo general no usan transformadores secos, pero los clientes que utilizan eso en general también le instalan el accesorio de forzadores de aire, turbinitas que se ponen en las bases de los transformadores, en las bases de las bobinas, que en caso de sobreelevación de temperatura hace actuar y encienden estas turbinas, generando una corriente de aire que va a ayudar a la refrigeración, es decir, fuerza la ventilación. Con esto mejora bastante las prestaciones del transformador de aislación seca. Y eso se trabaja justamente con este control de temperatura. Por supuesto, si la sobreelevación de temperatura sigue subiendo, además de haber prendido los ventiladores, obviamente va a provocar el disparo del interruptor de baja tensión. Exacto. Para descargar definitivamente el transformador, porque puede haber algún otro tipo de problema, como sobrecalentamiento por sobrecarga definitivamente, o alguna obstrucción en la ventilación del recinto donde está el transformador. Bien. También una cosa que acá menciona es que estos transformadores, por sí ya habíamos mencionado que no pueden ir a la intemperie y tampoco pueden ir en cámaras de transformación subterráneas, donde puede haber presencia de agua o eventuales inundaciones de las mismas. Esto no sería conveniente. Los transformadores de las compañías distribuidoras en aceite pueden llegar a soportar hasta un cierto nivel de inundación de la cámara sin salir de servicio. De hecho, se inundan las cámaras. Es relativamente aceptable que se inunden y no pase nada. De hecho, hay celdas de media tensión que son sumergibles, que pueden seguir trabajando aún cuando se haya inundado la cámara. Por supuesto que si el agua, si queda 100% sumergido el transformador en agua,
bueno, va a haber unos chispazos y un burbujeo interesante y bueno, van a saltar algunas otras protecciones y se van a enterar desde la subestación de que las cámaras salieron de servicio, ¿no? Pero ustedes pueden ver, ha habido casos que se ve salir vapor de agua de las rejillas de las cámaras que están en la calle a veces. Y eso es agua que está llegando capaz a nivel de Cuba o por debajo del nivel de Cuba, pero que ya está tomando temperatura y se está evaporando. Bien. Valores de impedancia. Bueno, los valores de impedancia está definido en particular por la norma para los transformadores de distribución, por la norma IRAM 2250, y está relacionado a la potencia nominal de los mismos. Entonces, los valores en función de la potencia son los siguientes. Para potencias nominales menores o iguales a 630 kVA, la impedancia va a ser del 4%, entre 630 y 1250, 5%, y para potencias superiores a 1250 llegará al 6%. La impedancia va a limitar la corriente de cortocircuito trifásica del transformador, ya que se lo considera conectado a una red de potencia infinita. Y el tiempo que debe soportar esta corriente de cortocircuito varía también en función de la impedancia del transformador y aumenta a medida que aumenta ese valor de impedancia. En el caso de la norma IRAM 2250 no lo especifica este tiempo, pero la norma internacional, la IEC 60076 del año 2000 sí lo establece, y establece que esta corriente de cortocircuito tiene que llegar a los 2 segundos, salvo que se especifique una duración diferente. Pero como mínimo tiene que aguantar 2 segundos cortocircuito. 2 segundos, que parece poco, para un corto es mucho, ¿eh? Hay que aguantarlo. Bien. Otra cosa que tienen estos transformadores es un aparatito que se utiliza para realizar la conmutación. Estos están siempre dotados de un arrollamiento, el de mayor tensión, que está provisto de unos tomas, de manera que puedan evitar pequeñas variaciones del número de espiras de uno de los arrollamientos y de esta manera variar la relación de transformación de manera de compensar las variaciones de tensión que puedan presentarse en la red, en la línea de distribución. Esto es a consecuencia de las distancias de los puntos de alimentación o también por las variaciones de carga o de mando. ¿Sí? Bien. Ahora, esta variación de relación de transformación se logra a través de este dispositivo que se llama conmutador, que está dentro de la cuba y se maniobra externamente de manera manual. Tienen como una perillita, ¿no?, que va variando entre 0, más 2,5, más 5, menos 2,5 y menos 5. Esta operación se tiene que hacer con el transformador completamente desenergizado. Esto es muy importante porque, y acá remarcamos un concepto que a veces en los manuales de operación y demás se llama que esta operación se realice en vacío. Pero en vacío, para nosotros sería que el transformador está energizado, está conectado, está con la media alimentada y vacío sin carga. Bueno, no es así. Es desconectado, completamente desenergizado. Este conmutador además no tiene la capacidad de interrupción, o sea, de poder interrumpir corrientes, corrientes nominales, y tiene que operarse manualmente. Y el estado de la llave de los contactos sobre la cuba se acciona manualmente y esta operación se tiene que realizar sin tensión en los bornes del transformador. Y esto es fundamental por las razones de seguridad del personal que se va a acercar y que va a operar sobre el techo de la cuba, con muy próximos las tomas de media tensión. Para el caso de los transformadores de aislación seca, no tiene el mismo sistema de conmutación manual, sino que la conmutación se realiza a través del bobinado de media tensión, cambiando unos puentecitos, unas chapitas, con una bornera, en la cual también se identifican estos mismos puntos. Dependiendo de la combinación de cómo vayamos poniendo estos puentecitos en las bobinas, vamos a lograr esta variación entre 0 y más o menos 5%. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Están vivos ahí? Si alguno tiene alguna experiencia, porque hay muchos que trabajan en distribución en este curso, ¿no? Si tienen alguna experiencia que quieran aportar, interrumpan, por favor, ¿eh? Pero siempre se puede aprender algo. Bueno, en cuanto a las dimensiones, como para tomar más o menos nociones, los transformadores en aceite son más voluminosos, más allá de la potencia que tengan, que los transformadores secos. Y en un transformador de distribución de aceite, con su tanque de expansión de aceite incorporado, con los radiadores y todo, para 13,2,
tenemos para una potencia de 315, tienen un largo de 1600 milímetros por un ancho de 1100 y un alto total entre el apoyo y la parte superior del tanque de expansión de 1,80 m, lo cual es un bicho bastante grande y es una potencia bastante chica. Para un transformador de 2500 ya estamos hablando de un largo total de 2,5 metros, un ancho con radiadores y todo de 2,6 metros y un alto de 2,7 metros. Acá podemos ver e identificar algunas de las partes del transformador, para aquellos que no hayan visto y para ponernos para charlar un poco, si no vieron alguna vez un transformador. Pero bueno, esta es la cuba del transformador. Tenemos los radiadores que están hacia los costados, los radiadores de aceite. Estos son los 3 aisladores en donde se conecta la media. Y del otro lado están los 4 bornes de baja tensión. ¿Sí? De la tapa de la cuba va a salir un caño que va a alimentar, que va a entrar por debajo al tanque de expansión. Al costadito del tanque de expansión se va a ubicar el nivel de aceite, que va a ser un tubito en donde vamos a poder ver el nivel de aceite. Y de la parte superior del tanque de expansión va a salir un caño que va a ir hacia abajo, que generalmente va a llegar hasta casi la mitad de la cuba, en donde se va a colocar un filtro de sílica gel, que es por donde va a ingresar aire al sistema. Este aire, por supuesto, vamos a tratar que sea lo más seco posible, por eso le ponemos el filtro de sílica gel. ¿Por qué ponemos el filtro y por qué queremos que sea seco? Bueno, porque la humedad degrada al aceite aislante o lo contamina, con lo cual tratamos de evitar que ingrese humedad en la cuba. A su vez, otra cosa que podemos ubicar en el transformador van a ser las chapas características o las placas, los portaplacas que tienen acá, que podrán estar en el frente o en los laterales. A ver qué más tenemos acá. Bueno, están los bornes de tierra que van a tener acá. ¿Y qué más? Acá en este sector está el conmutador, que les había hablado antes, la perilla del conmutador. Como podrán ver, están muy cerca de los aisladores por donde va a entrar la media. También tiene 2 válvulas, una válvula de vaciado de aceite y otra válvula para la toma de muestra. ¿Por qué son distintas una de la otra? Porque podría tomar la muestra también de acá abajo. Pero ¿por qué no tomo la muestra de acá abajo? Bueno, para no arrastrar algún tipo de residuo o basura que pueda llegar a depositarse aquí en la parte inferior de la cuba. Por eso me van a poner una válvula un poco más arriba para que sea de toma de muestra, que en definitiva es el aceite que mayormente está circulando, por la diferencia de temperatura y por convección natural, en este caso. Bien. También están estos transformadores en donde son transformadores de distribución en aceite, de llenado integral y del tipo hermético, que no tienen tanque de expansión. Pero la cuba tiene unas características elásticas que pueden absorber las dilataciones por temperatura. Estos transformadores generalmente se los ve bastante en lo que es distribución aérea, en el conurbano. Ustedes van a ver que tienen un aleteado distinto, no tienen los radiadores, sino que toda la cuba parecería que fuera aleteada. ¿Sí? Pero son similares a esto. Y acá podemos ver un transformador seco, donde se ve las bobinas de media, y las bobinas de baja están en el interior. Acá, esto que se ve acá, estas chapitas, son los puentes que se hacen para realizar la regulación. Y la alimentación de media tensión se alimenta en bornes que figuran acá, ¿no? Que están acá. ¿Lo llegan a ver? En estos bornes de acá, cada uno son los puntos del triángulo, y se toma la alimentación de media, directamente a la bobina. Y estas barras, estos puentes son para formar el triángulo. La salida de baja está del otro lado, y en general son unas barras que salen directamente montadas sobre este tubo. Esto a su vez, este transformador puede estar así directamente puesto y enrejado con alguna reja perimetral de protección, o cabinado con una especie de tablero, con rejas de ventilación, y las turbinitas se ponen acá, sobre la base, se montan sobre la base de cada una de estas bobinas. Son unas turbinas tubulares que tienen unas aletas que uno las puede orientar el caudal de aire para que inyecte aire entre la bobina de media y la bobina de baja. Y adentro de cada una de estas bobinas va a estar también la PT100 que les había hablado, en donde tomamos la temperatura.
siempre la bobina del medio va a tener mayor temperatura que las de afuera porque, lógicamente, y como el tema que vimos anterior, que habló Miguel, es la que tiene menos superficie de disipación. Bueno, acá vemos algunas cosas en corte, de dimensiones y demás, las características que pueden llegar a tener. Bien, otra cosa interesante de los transformadores secos es que en general se realizan, se bobinan con láminas de cobre o aluminio, pero principalmente se hacen en aluminio. Esto es fundamentalmente porque tiene dos características, uno que es más barato y otra cosa que también tiene mejores prestaciones y mejores comportamientos a los esfuerzos electrodinámicos, soportan mejor los esfuerzos electrodinámicos en el caso de cortocircuito. ¿Y por qué quiero que soporte mejor los esfuerzos electrodinámicos en el transformador seco? Las bobinas. ¿Por qué podrá ser? Para evitar algún tipo de rajaduras o fisuras de la aislación epoxi de estas bobinas. Como al tener un esfuerzo y se va a mover, me puede llegar a provocar algún tipo de rajadura o microfisuras o daños microscópicos que puedan llegar a ocasionar algún tipo de chisporroteo que con el tiempo pueden devenir en algún problema mayor. Bueno, lo que hablamos, ¿no? En el caso que se utilice ventilación forzada, se logra un incremento de la potencia nominal, llegando hasta un 40% de soportar un 40% de sobrecarga, ¿eh? Para los que no están cabinados, y hasta un 30% para aquellos que están cabinados. Con lo cual es muy interesante. Esta situación no se da con los transformadores en aceite. Solo lo podemos llegar a lograr de tener esta reserva de potencia extra, no para usar siempre, no para usar siempre, pero en caso de emergencia, por un tiempo considerable de uso, podemos llegar a sobrecargarlos hasta un 40%, entregando un 40% de potencia, sin que se afecte el transformador. Esto es muy importante, muy interesante a tener en cuenta, sobre todo para las plantas cuando hay que hacer mantenimiento y tenemos que ayudar la carga de algún otro transformador, tener en cuenta que podemos llegar a hacer estas maniobras. Pero, como les digo, no para uso continuo. Eventual solamente. Bueno. Transformadores de media tensión a media tensión. En este caso, en general los utilizan las empresas distribuidoras o también lo pueden llegar a utilizar algunas industrias para distribuir en media tensión dentro de la planta, ya sea porque son extensiones muy grandes, un parque industrial o una planta industrial muy grande, que abarque varias manzanas, o para aquellos casos en que tenga que alimentar algunas cargas en media tensión, como motores en 2,5 o 3,3 kV. Bien, entonces podemos clasificar, según su tensión, aquellos que van de 33 kV a 13,2, estos fundamentalmente los utilizan las empresas distribuidoras para la interconexión de las líneas de media tensión interurbanas, que generalmente van en 33 kV. Y después para las redes urbanas, que ya se distribuyen en 13,2. Y también, como les dijimos, utilizado en plantas industriales para distribuir en 13,2 y que reciban alimentación en 33 kV. No se distribuye en general más allá de 13,2, ya que es mucho más caro todo el equipamiento, es más económico realizarlo en 13,2. Y también las dimensiones del equipamiento que utilizamos es más chico. Y en el caso de 33 o 13,2 para 6,6 a 3,3, en general son transformadores de 5 a 10 MVA y son utilizados para alimentar motores de gran potencia, para estaciones de bombeos, de acueductos o mover grandes cargas, un tren laminador, cosas de mucha potencia. Bueno, en todos estos casos son todos transformadores de aislación y refrigeración en aceite mineral, en el caso de transformadores de media tensión a media tensión, y pueden llegar a tener un conmutador bajo carga, ¿no? Y el sistema de refrigeración puede ser on-and-on-off, oil normal, air normal, o oil normal y air force, en caso que sea con ventilación forzada. Cuando sea aire forzado, nos estamos refiriendo a que forzamos aire sobre los radiadores
del transformador, para que facilitar el intercambio sea más rápido. Las protecciones para este tipo de transformadores van a ser protección por temperatura, protección por bajo nivel de aceite, y le vamos a tener también protección del relé Buzol para fallas incipientes en los bobinados, y también podemos llegar a tener protección del relé Buzol para fallas incipientes en el conmutador bajo carga. En estos transformadores pueden tener dos tipos de regulación. Por un lado, la clásica, la regulación manual, que habíamos hablado, en los transformadores de media tensión a baja tensión, que se efectúa con el transformador desconectado. En general, esta regulación se hace cuando la carga no varía mucho durante el funcionamiento de la máquina. Y en el caso de que sean bajo carga, en general, las variaciones de carga se realizan durante las distintas horas del día, y va variando la carga y va variando el horario y la temperatura. Y en el caso de las redes públicas, por eso se necesita que sea bajo carga, porque no pueden andar desenergizando cada 2 por 3 los transformadores para andar cambiando el rango de regulación. Y en este caso ya tiene un rango de regulación mayor, entre más 10 y menos 10%, con saltos de 1%, con lo cual tiene 23 posiciones este conmutador. Es motorizado y manejado a distancia. El montaje de estos transformadores de media tensión a media tensión generalmente es en exterior. Transformadores de alta tensión a media tensión. Estos transformadores ya son utilizados básicamente por empresas distribuidoras de energía, aunque también puede haber alguna excepción para algunos clientes especiales, como ser siderúrgicas o grandes plantas industriales. El rango ya de potencia, estamos hablando de 20 MVA a 40 MVA, y los valores de relación de tensión normalmente son de 132 a 13,2. En el caso de una empresa distribuidora como de Nor, de Sur y de Lap, utilizan transformadores de 132 a 13,8 y de 40 MVA. La impedancia de cortocircuito de estos transformadores es de 12%, fundamentalmente con el objeto de normalizar el nivel de potencia de cortocircuito en las barras de 13,2 para la red de media tensión, para llevarlo al nivel de 300 MVA. La regulación de tensión de estos transformadores se hace con conmutadores bajo carga, ya que varían con distintos horarios, y es motorizado a distancia, y también, acá repite lo mismo, ¿no? Tiene 23 posiciones, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto que estos saltos y estas variaciones no son percibidas por el cliente. Las protecciones son las mismas que antes, pero también acá en este caso, el conmutador puede llegar a estar en una cuba externa y va a tener una protección Buzol aparte. Y además también a este tipo de transformadores le pueden llegar a incorporar una protección extra de imagen térmica. Para el caso del uso de empresas industriales, es muy variado y en general las características es en función del tipo de carga a utilizar. Pueden llegar a tener entre 20 y 80 MVA, y las relaciones de transformación generalmente van de 132 a 13,8 o de 132 a 36 kV. Como dijimos, plantas siderúrgicas, plantas o procesos petroleros, plantas graneleras y aceiteras en puertos de embarque, ¿no? Donde en puertos de embarque sobre todo se refiere a los motores que mueven las cintas transportadoras de grano. Estas plantas industriales tienen una planta, una estación transformadora, como la que pueden ver ustedes en la planta, en la fábrica Ford, que está ahí sobre Panamericana, que van a ver que tiene una estación transformadora de 132 bastante grande, donde tienen varios transformadores de 20 MVA o a 40 MVA, y desde ahí alimentan las distintas subestaciones distribuidas por toda la planta, que van a ir reduciendo la tensión de 13,2 a 380/220. Bueno, en todos estos casos deben ser analizados para cada industria del proceso, y los datos básicos fundamentales para estos transformadores que tengo que considerar es la potencia, obviamente, la relación de transformación, el grupo de conexionado que voy a tener, la impedancia de cortocircuito, la regulación de tensión, que tengan conmutador bajo carga, la refrigeración y las poliarmónicas producidas por los procesos como ser el arranque de grandes motores, que sean con arrancadores suaves o variadores de velocidad, los hornos a arco que van a inducir distorsiones en la red, y los flickers producidos por los hornos de arco. También tengo que tener en cuenta las caídas de tensión que pueden ocasionar el arranque de motores de gran potencia.
En este caso, todos los transformadores van a ser en aceite, refrigerados en aceite. Todos los transformadores son montados en el exterior, en grandes plazones, en grandes superficies. Y en el caso, la excepción se da en el caso de norte y de sur, sobre todo en las subestaciones de transformadores que están en áreas urbanas, como ser acá en Capital Federal, en donde puede haber subestaciones que pueden llegar a estar, que no están a cielo abierto, digamos. Un segundito. Ya vuelvo, un segundito. ¿Van entendiendo el tema hasta ahora? ¿No hay problema? ¿Sí? ¿Y siguen todos vivos? Están vivos. Acá estoy de vuelta. ¿Sí? Bien. ¿Todo bien? Sí, no, que me estaba sonando el teléfono acá y me estaban No, volviendo. le preguntaba a los muchachos si estaba todo bien, no me contestaron, por eso Ah, uno me contestó por el chat. Todo bien, dice. bueno, bien. ¿Están ahí? ¿Siguen todos vivos? Están vivos todavía, no se durmió ninguno. Bueno, no creo, pero bueno, vamos a hacer el intento. Bien, los transformadores entonces, como les decía, de estas potencias, salvo sur de Nor, en centros urbanos, en donde se puede llegar a ver subestaciones que estén bajo techo, sino en general son de montaje exterior. En el caso que sean de montaje interior, bueno, los recintos en donde pongamos estos transformadores tienen que tener ciertas características. Acá vemos un plano de la planta, ¿no? Donde vamos a tener estos cosas que vemos acá, son las acometidas de los alimentadores, de 132, ¿no? Donde están los aisladores, que son aisladores pasantes al muro, ¿sí? Y de aquí van los cables que alimentan a los aisladores del transformador. Ahora después en pista lo vamos a ver de vuelta. Y de aquí salen los aisladores de baja tensión que van a alimentar, que pueden salir directamente con barras, al sistema de barras, o con cable. En general van a ser barras directo al sistema de distribución. Acá está el tanque de expansión, están los rieles que van por donde se desliza el transformador, y bajo de este transformador tiene que haber un sistema de recolección de aceite que se pueda llegar a derramar. Bueno, acá está el sistema de recolección de aceite, que después lo vamos a ver más en detalle. Y acá, como les decía, el aislador, ¿sí? El aislador de entrada de la cometida de alimentación de alta tensión, y las barras que alimentan las salidas del lado de abajo. Vemos acá los radiadores que tienen montados ventiladores forzadores, porque justamente este transformador está confinado en una cámara, en un recinto cerrado, necesitamos mejorarle la ventilación. A su vez también esto tiene que tener un sistema de ventilación, estos ductos que van así separados justamente para en el caso que si se prende estos fuegos, salga el fuego no todo junto en un solo conducto, sino que salga en forma separada, de forma tal de poder ir extinguiéndolo o apaciguándolo un poco. Esos conductos que se ven son estos que están acá y que van a conducir hacia el exterior. Y aquí abajo vemos el tanque colector de aceite, ¿no? que va a recolectar todo el aceite que pueda llegar a derramarse, y tiene que estar calculado para soportar, para almacenar el aceite más un 20 o un 30%, no me acuerdo bien, de la capacidad que tenga la cuba. Bueno, acá lo vemos el mismo transformador desde otra perspectiva. El tanque de expansión, donde vamos a tener el tubito de nivel de aceite, el caño de interconexión, donde va a estar el relé buffer instalado, donde van a tener los dos relés, va a tener el relé de burbujas y el relé intempestivo, en caso de explosión, o de burbujas más grandes, de aviso y de corte. Bien. Y después están, fuera de esto están los transformadores de alta tensión, alta tensión. Estos son utilizados ya no por las empresas distribuidoras,
de energía, sino ya son para el sistema interconectado nacional, como es el caso de Transener, y normalmente ya no son potencias utilizadas por empresas industriales. El rango de potencias estamos hablando de entre 200 y 800 MVA, y los valores de relación de tensión son 500 a 138, 36 kV o de 500 a 220. En el caso que la relación de transformación es cercana, como el caso de 220 y 132, se suele utilizar autotransformadores en vez de transformadores. El grupo de conexionado de estos transformadores de alta tensión es estrella-estrella, con el neutro conectado a tierra en ambos bobinados, tanto sea de alta y de baja. Es un sistema rígidamente puesto a tierra, y así tiene todo el equipamiento de alta tensión que está sometido a la tensión de fase. A veces estos transformadores suelen tener un terciario, un bobinado terciario, de 33 kV o de 13,2, que se lo utiliza para derivar los servicios auxiliares de la estación transformadora y alimentar la red de distribución de media tensión o redes interurbanas de su área de influencia o más chicas, ¿no? Pueblitos más chicos. El tipo constructivo pueden ser este tipo de yugos, que están armados, ya sea acorazados o de tipo columna. Normalmente se construyen transformadores en el país de hasta 300 MVA de tipo de columna, superando dicho esa potencia. Ya no superando ese valor, claro, usas transformadores monofásicos. Claro, ya armamos un banco de transformadores conformado por 3 transformadores monofásicos conectados debidamente. Estos ya son transformadores de 500, ¿no? Claro. ¿Esto por qué obedece? Bueno, por un tema de transporte, más que nada. Imagínense un transformador de esta potencia, de 300 MVA o de 800 MVA, no lo podría transportar, ¿no? Los 3 bobinados todos juntos, no entran en ningún camión, en ningún lado. Entonces, básicamente es un tema constructivo y de transporte. No me pasarían por las rutas. En el caso de transformadores, en general tiene una ventaja, es más fácil, más simple el bobinado, y generalmente se los utiliza cuando tengo que transformar tensiones que están más bien próximas, entre 220 y 122, por ejemplo. El mayor inconveniente es el hecho de que ambos circuitos, tanto sea el primario y secundario, tienen un punto en común que es el puente de conexión, lo que tiene la posibilidad que por error o avería en la línea de alta tensión, el valor de esta se comunique a la línea de baja tensión, con los peligros que puede llegar a ocasionar, ¿no? Si bien ambos, aunque son los dos bobinados, son de 220 y 132, se los denomina como alta tensión, normalmente siempre en todo transformador, el lado de alta tensión se lo denomina el de mayor tensión y el lado de baja tensión al de menor tensión. La impedancia de cortocircuito de estos transformadores de alta tensión es del orden del 12 al 18%. La regulación se lo realiza también con un conmutador bajo carga externo del transformador, y esta conmutación, por supuesto, va variando dependiendo de la carga, dependiendo de la estación del año, dependiendo de la hora. Bueno, esto le dije que estaban en una cuba externa. Además, están con una cuba externa también porque este mínimo chisporroteo que realiza el deslizamiento del conmutador va a provocar cierto deterioro del aceite. Que si yo estuviera en la misma cuba, me deterioraría el aceite, el mayor volumen de aceite del transformador. Al tenerlo externo, en caso de que se deteriore ese aceite, es más fácil de reemplazar. Estos relés, estos conmutadores también tienen su propio tanque de expansión. Bueno, las protecciones propias de estos transformadores van a ser protección de temperatura, protección de bajo nivel de aceite, los 2 bushol e imagen térmica. No sé por qué viene de vuelta transformador de aislación seca. Está repetido, ¿no? No, acá hay un error, está repetido. Hay una hoja repetida acá. No, ahí habla de los muros para llamas. Sí, por eso. Ahora vamos por antes no se mencionaron, claro. Claro, no, por eso. Para este tipo de transformadores en alta tensión, además de las bateas colectoras de aceite, y como son bancos de transformadores, es conveniente, no conveniente, sino que imprescindible, lo diría ya, que tengan muros para llamas, claro, para evitar que en caso de incendio no arrastre a todo el banco del transformador, ¿no? Porque los transformadores se ponen continuos en el banco, se ponen los 3 en línea. Ahora podemos ver la foto.
Entonces, si se prende fuego uno de los transformadores, puede pasar, que no arrastre al resto. Esto, no sé si se acuerdan, pero hubo, no hace mucho tiempo, esta es una planta, en realidad una subestación, esto es en Bragado, en donde el incendio de un transformador acá fue contenido por los muros parallamas que están acá, y solamente los bomberos accedieron y solamente atacaron el fuego que tenían que atacar acá, y el resto de la instalación, digamos, obviamente estaba desenergizada para que pudieran ingresar los bomberos, pero no tuvo mayores daños, es decir, fue contenido el incendio. Las bateas estas de aceite, recolectoras de aceite, además de recolectar el aceite, lo tienen que extinguir en el caso que venga prendido fuego, ¿no? Entonces, lo que hay son sistemas de vasos comunicantes donde están, en general, rellenos con agua, y por diferencia de peso va desplazando el agua, que cuando ingresa el aceite caliente desplaza el agua y se extingue por falta de oxígeno el fuego dentro de estas cubas, estos tanques, separador de aceite, ¿no?, que se llaman. La batea recolectora de aceite. Antiguamente esta forma de apagar se hacía con unas piedras partidas y demás, pero todo eso generalmente se llenaba de tierra o faltaba mantenimiento, entonces no escurría bien el aceite y no funcionaba bien y demás. Entonces es preferible que estos canales estén así abiertos y pasarlos a una cuba que esté compartimentada, y de esta forma se extingue por inexistencia de oxígeno. Bueno, distintos tipos de formatos de cubas de recolección, de piletas de recolección de aceite. Acá los planos donde están los puntos de apoyo y demás, y las rejillas recolectoras, donde van a tener pendiente toda la platea, donde está montado el transformador, hacia la rejilla colectora, y de la rejilla colectora, a través de caños conductos, irán al tanque donde está la cuba colectora. Bueno, acá listo en corte, sería esto, ¿no? Esta sería la rejilla, y este es el caño de interconexión que está acá, que se llega a apreciar bien, pero el aceite ingresa por acá, va acá y de acá se distribuye, va al tanque colector. Acá lo ven más en detalle. Esto es visto de arriba, ¿no?, y esto es visto en corte. El aceite ingresa por acá. Estas eran las piedras que generalmente, que les decía recién, se usaban piedras y demás para que funcionaran como filtro, como el enfriamiento del aceite, pero en general esto se ha reemplazado ahora y se utiliza directamente rejillas, rejas planas, para facilitar el ingreso y además para que no se acumule tierra, polvo y demás que pueda obstaculizar el paso. Bueno, y acá, les comentaba, hace unos años atrás, hubo un incendio muy grande, un corte de luz muy grande, muy grande en Ezeiza, en la subestación de Ezeiza, que se prendieron fuego el banco de transformadores de 800 MVA, y hubo que reemplazarlos y reconstituirlos por estos. Acá vemos, cada uno de estos es un transformador monofásico, ¿no?, de 500 kV y 800 MVA, ¿sí?, con sus correspondientes muros para llama. ¿Sí? Como ven, tremendos muros para llama. Acá vemos el muro es completamente de hormigón, tiene toda una platea y un empotramiento en el terreno bastante grande. Acá calculen que debe haber fácilmente 2 metros enterrados para este muro, porque también tiene que soportar las explosiones como para que no se tumbe, ¿no? En el caso de las subestaciones urbanas, también pueden tener un sistema de extinción de incendios, que es muy recomendable, altamente recomendable, que evita la propagación del fuego. ¿Sí? Estos pueden ser con CO2 o con algún otro inhibidor. Bien. Acá está, este es el caso del transformador de potencia que se prendió fuego en Ezeiza. Así es como estaba montado el banco de transformadores, sin los muros para llama, ¿no?, y así es como quedó después del incendio. Es muy violento, es muy fuerte el fuego, no hay forma de contenerlo ni tampoco de extinguirlo en este caso, por eso es conveniente contenerlo de alguna manera. Una vez declarado, no hay forma. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿No? Bueno, seguimos. Bueno, ya vimos el montaje de los transformadores, ahora vamos a ver un poquito en cuanto a las protecciones, ¿no?, las protecciones externas. Con excepción de los transformadores de media tensión, baja tensión, en general vamos a tener protecciones de máxima corriente, de falla a tierra y diferencial.
La protección de Cuba, que se utilizaba, muy utilizada hasta los años 70, ha quedado superada por los actuales relés de protección de los transformadores que incluyen la protección diferencial como una función más dentro de las prestaciones normales de estos relés, muchos más simples. Este tipo de transformadores, bueno, tiene lo que se llama una protección integral y monitoreo de estos transformadores, en donde, por el valor que tienen estos transformadores, perfectamente justifican este sistema de protección. Acá no alcanzo a ver bien la cantidad de cosas que tiene, pero tiene absolutamente todas las variables de transformador monitoreado, desde temperatura, nivel de pH de aceite, temperaturas en distintos puntos de la cuba, humedad, calidad del aceite, la ventilación, la velocidad de los ventiladores, absolutamente todas las variables posibles y los distintos parámetros se van registrando minuto a minuto en este tipo de protecciones. Tienen todas, cada una su salida distinta, se van controlando y monitoreando. Y cualquier variación de estos parámetros tienen que ser debidamente investigadas y pueden ocasionar la salida de servicio programada, ¿sí? O sea, no por una falla, sino programada para investigar a ver qué es lo que ha pasado. Esto es lo que se denomina relés de protección integral y monitoreo de transformadores. Son para estos transformadores de grandísima potencia donde se justifica todo esto. Bueno, acá es como está integrado el sistema y todos los parámetros que van a un gran monitoreo y ahí se distribuye la información. Bien. En cuanto a los transformadores, las protecciones, en función de su potencia y sus tensiones, esto ya un poco lo vimos, vamos a repasarlo un poco nada más, va a determinar el tipo de protecciones, el grado que le vamos a ir poniendo. Y también dependiendo si son transformadores en aceite o transformadores con aislación seca. Bien. En general, en el primer grupo de transformadores que vamos a analizar son los de media tensión a baja tensión, donde la protección de los transformadores van a estar dados es aceptable que sea a través de un seccionador fusible en el primario para transformadores de hasta 1000 kVA. En este caso, como ya lo vimos en coordinación de protecciones, vamos a tener la curva de disparo del interruptor secundario y la curva de actuación del fusible. Y acá tenemos en resumen los puntos característicos que nos orientan para la ubicación de estas curvas de calibración de las protecciones. El punto A va a ser la corriente de inserción, la corriente de inserción, la corriente de inrush, para el caso son variables orientativos, en general, tanto sea para transformadores en aceite o seco, es de 8 a 12 veces la corriente nominal. Ya para potencias de más de 12 MVA, estamos hablando de 12 a 14 veces, y el tiempo de duración es de 100 milisegundos. Y, como ustedes ya saben, circula solamente en el circuito primario, por lo tanto, la curva de actuación del secundario puede pasar por acá. Esto ya lo vimos. El otro punto característico es la sobrecarga de 30 minutos para 2 veces la corriente nominal, ¿sí? En el caso que en vez de usar un seccionador fusible utilice un interruptor en el primario, las curvas de calibración de la protección tendrían que ser estas, con los puntos característicos, tal como habíamos encontrado en la gráfica anterior. Acuérdense del desplazamiento del punto B al C. El punto B es el característico para todos los transformadores y grupos de conexión, pero para el caso de los transformadores PY con neutro rígidamente puesto a tierra, el punto B debe desplazarse a 0,58 de la corriente de cortocircuito trifásica, ¿sí? Acá falta la figura, pero ustedes ya la tienen de cuando hicimos en el apunte de coordinación de protecciones. En este caso, teníamos que la corriente monofásica es igual a la corriente trifásica, ¿no? Pero la corriente del cortocircuito monofásico es homopolar, de secuencia 0, y se refleja en el primario de bobinado, en el triángulo, y corresponde a la fase de la falla. Debido a la relación de transformación del triángulo estrella, la corriente vista que circulará en el primario es 0,58 de la corriente trifásica, la I de línea. Con lo cual,
Si yo no lo tengo en cuenta, si yo tengo una falla en el circuito secundario por arriba de la protección, el interruptor de protección, es decir, en barras, en bornes del transformador, y yo no pongo la curva de protección, esta curva del primario del interruptor 1, no lo pongo por acá, sino que la hubiera puesto por acá, bueno, nadie se entera, porque esta protección no la ve, porque está aguas abajo, está en el interruptor 2, no lo ve, si yo tengo el cortocircuito en bornes del transformador, no lo ve esta protección, el interruptor 2 no lo va a ver, y el interruptor 1, si lo tengo mal ubicado y lo tengo por acá, tampoco lo va a ver. ¿Sí? Esto es un repaso, ya lo vimos, pero por si alguno tiene alguna duda. Bueno, en los transformadores de media tensión, la media tensión, que es el segundo grupo, ya no vamos a utilizar fusibles, sino que se van a utilizar interruptores, y además también, dependiendo de la importancia, ya no para redes interurbanas, sino para plantas o para plantas industriales, podemos llegar a incorporar una protección diferencial con el objeto de diagnosticar con tiempo los daños que podemos llegar a tener, las fallas internas que podemos llegar a tener en el transformador. Bien. Antes que estuvieran estas protecciones diferenciales, los relés digitales, las compañías distribuidoras utilizaban el relé de Cuba. Bueno, ¿qué es el relé de Cuba? Bueno, es en los sistemas que son con neutro puesto a tierra, proponía tener una protección contra fallas a tierra dentro del transformador, aislando la cuba y toda su estructura de la tierra. Normalmente se monta el transformador sobre ruedas aisladas y se conectaba la cuba del transformador a tierra en un solo punto a través de un transformador de corriente. Y este secundario alimentaba una protección de máxima corriente que enviaba el disparo a ambos interruptores del mismo. Entonces, si había una descarga a tierra a través de la cuba y esta era detectada por fallas internas del transformador, accionaba y abría los dos interruptores. Esta protección es solo para fallas internas a tierra. No actúa en caso de cortocircuitos entre espiras o entre fases. Es relativamente económico, porque es un diferencial, digamos, es como si pusiéramos un diferencial a la cuba, pero tiene las limitaciones que habíamos hablado. Bueno, protecciones de transformadores ahora de alta tensión a media tensión y alta tensión a alta tensión. Tercer y cuarto grupos son estos que están acá, en donde acá se va a justificar incorporar una protección diferencial de transformadores que no son más que otra cosa que un relé diferencial de zona, en donde básicamente se basa en aplicar la ley de Kirchhoff, que la sumatoria de las corrientes que llegan a un nodo tiene que ser igual a la sumatoria de las que salen. Y la actuación del relé envía un disparo a los interruptores para minimizar el daño del equipo del transformador que pueda llegar a tener alguna pérdida o corto entre espiras o algún tipo de chisporroteo interno. Realmente son caros estos relés diferenciales, pero si son usados en equipos de gran importancia, el valor económico es muy justificable. Básicamente, de lo que estamos hablando es esto, ¿no? O sea, este es el equipo que tengo que proteger mediante transformadores de corriente. Voy a obtener corrientes de entrada, a través de un diferencial de corriente las voy a comparar, y en función que sean iguales a las de salida, el equipo no va a actuar. Por eso se llama que es un relé de zonas, una protección de zonas. Esto es tanto aplicado para transformadores, para generadores, o para cables o barras. Bien. Lo que acá hay que tener en cuenta, que debido al sistema de conexionado de los transformadores, tengo que generar un sistema de acoplamiento de transformadores distintos para poder lograr que los ángulos de desfasaje entre primario y secundario no sean comparables, las corrientes sean comparables por el relé diferencial. Por eso es que se utilizan esos transformadores adicionales. La curva de actuación del relé diferencial es esto que está acá, donde hay una recta teórica y después hay una zona o banda de no actuación del relé. Y la comparación de si la corriente es igual a la que entra y la que sale, no actúa. Si cae dentro de esta zona tampoco, pero si cae fuera de esta zona, va a actuar. Bien. Esto ya lo hablamos. Las protecciones propias del transformador en aceite. Acá no sé por qué.
salta un transformador más chico. Bueno, esto ya lo vimos cuando vimos transformadores. El relé muchos también se saben cómo está. Si tienen alguna consulta o algo, me dicen, ¿no? El relé de nivel de aceite, por supuesto, si baja el nivel de aceite, le marca una señal de aviso y una señal de alarma, en el caso de que sea por debajo de la línea de seguridad. El relé de medición de temperatura es un aparatito que tiene tres agujas, una indicación de temperatura en forma real, un histórico de máxima temperatura alcanzada, un nivel de alarma y un nivel de corte. Bueno, el relé de imagen térmica también se lo vimos. Bueno, y hasta acá creo que dice. Ah, no, acá que dice. Bueno, los distintos tipos de ventilación, de refrigeración de los transformadores, que es los ONAN, que son aceite normal, aire normal, por convección normal, aceite normal, aire forzado, cuando le ponemos ventiladores a los radiadores o a los bobinados, no, perdón, a los radiadores. Y también hay, para los grandes transformadores, que hay aceite forzado y aire forzado, donde el aceite además lo voy a hacer circular a través de unos radiadores externos al transformador, que puedan estar refrigerados por algún otro sistema. Bueno, esto que está acá de rendimiento lo van a ver en máquinas, no viene ahora el caso de instalaciones. Esto para evaluar el máximo de rendimiento de los transformadores y demás, pero no viene acá. Bueno, hasta acá llegamos. Este es el apunte que les mandamos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna tiene alguna consulta, algo? ¿No? ¿Se entendió todo? Bueno, básicamente es un pantallazo general de transformadores de potencia, de cómo se instalan, cómo se montan. No sé, Jorge, si tenés algún otro agregado. No, bastante completo. No hay más nada para decir. Está clarito. El apunte está bastante completo. Sí, más que nada, también la otra cosa que les quería comentar es que traten, en la medida de lo posible, cuando van por la ruta o cuando ven alguna subestación, de prestar algún detalle,